Buenos días, muchas gracias. Distinguidos magistrados, autoridades, excelencias, señoras y señores. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz la invitación a participar de este importante seminario. Me complace poder ser parte de este diálogo sobre los desafíos de la paz y democracia en América Latina y de la eficacia de la justicia universal y nacional. En el marco de esta sesión, en la que expondré sobre ciertas propuestas para el fortalecimiento de la autonomía y eficacia de la Corte Penal Internacional, me referiré a ciertos desafíos que son cruciales para el éxito y permanencia del sistema de justicia penal internacional que preside la Corte, en particular la complementariedad, la legitimidad y la eficiencia y eficacia del sistema. Como es de vuestro conocimiento, la Corte Penal Internacional es la primera corte permanente internacional y creada con el propósito de alcanzar la universalidad, con competencia para juzgar individuos por la comisión de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, complementaria a las jurisdicciones nacionales, independiente de las Naciones Unidas y con base en su propio tratado, el Estatuto de Roma. El Estatuto fue adoptado por 139 estados el 17 de julio de 1998 y entró en vigor el 1 de julio de 2002. Y 124 estados lo han ratificado a la fecha. Por cierto, la Corte tiene su sede en La Haya, Holanda. El primer de los desafíos, entonces, que analizaremos es el desafío de la complementariedad. El primer desafío, de hecho, que debe enfrentar la Corte Penal Internacional es promover la complementariedad dentro de un sistema de justicia global que está conformado tanto por tribunales nacionales como por una serie de organismos y tribunales regionales e internacionales. Todos ellos integran un sistema interdependiente en el que las instituciones se complementan y pueden enriquecerse mutuamente en la tarea de promover el respeto a los derechos humanos y el imperio del derecho. Debemos en primer lugar recordar que el derecho penal internacional deriva sus orígenes y se enriquece permanentemente del desarrollo experimentado por el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y los sistemas de justicia penal nacional. El derecho internacional humanitario, por ejemplo, se ha encargado de establecer el balance entre la necesidad militar y los requerimientos de humanidad. El derecho internacional de los derechos humanos, por su parte, que tiene aplicación en todo momento y con independencia de la existencia de conflictos armados, originalmente estuvo destinado a proteger a los individuos contra los abusos del Estado. Sin embargo, hoy en día reconoce también la responsabilidad de actores no estatales, como grupos armados y corporaciones, en las violaciones de derechos humanos. Por último, la evolución de los distintos sistemas de derecho penal nacional, como el sistema romano-germánico o el sistema del common law, por ejemplo, nos han legado conceptos sustantivos y procedimentales fundamentales para nuestro trabajo, como los relativos a la responsabilidad penal individual, los distintos modos de participación en el delito, la mens rea, la admisibilidad de prueba, los distintos estándares probatorios, entre otros. En efecto, la Corte Penal Internacional, como los tribunales regionales de derechos humanos y otros tribunales penales internacionales, debe su origen al desarrollo que comenzó a fines del siglo XIX, cuando los estados dieron un paso adelante en la regulación y establecimiento de ciertas normas sobre el cuándo, cómo y bajo qué condiciones se conducirían las hostilidades. Aunque tales desarrollos se vieron frenados durante las guerras mundiales, retomaron su curso al término de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1949 y los Convenios de Ginebra de 1948. Perdón, 48 y 49 al revés. Durante este proceso de evolución se definieron los valores compartidos por la comunidad internacional y se establecieron los estándares de protección y respeto mínimos para el ser humano. Sin embargo, el derecho penal internacional debía enfrentar aún dos obstáculos fundamentales que frenaban su desarrollo. Por una parte, la noción de soberanía estatal entendida como una prohibición absoluta a la intervención externa, y por la otra, la falta de reconocimiento de los individuos como agentes y sujetos de derecho internacional. Aun cuando el desarrollo al que nos hemos referido se vio nuevamente afectado durante la Guerra Fría, poco a poco se fueron creando mecanismos para garantizar la efectiva protección de los derechos y garantías fundamentales reconocidas a nivel internacional y regional. Se reconoció que tales derechos constituían una categoría de interés superior para la comunidad internacional, justificando, por tanto, una supervisión internacional por parte de órganos
supranacionales y regionales. Acompañado esta evolución, se produjo una paulatina criminalización del derecho internacional, reconociendo la necesidad de hacer efectiva no solo la responsabilidad del Estado por las violaciones a las garantías de interés superior, sino que también la persecución penal internacional por la responsabilidad penal de los individuos por la comisión de crímenes más graves que remecen la conciencia de la humanidad. De esta forma, la evolución normativa y práctica a nivel internacional, regional y estatal permitió la erosión paulatina de la exclusividad territorial de la ley penal para consagrarse en forma creciente el deber de los Estados de juzgar a los autores de ciertos crímenes gravísimos y el reconocimiento de que la lucha contra tales crímenes no puede quedar confinada exclusivamente dentro de los límites territoriales de un Estado. Nuestra región efectivamente tuvo un papel muy importante en esta evolución, a través de los esfuerzos crecientes para asegurar la responsabilidad individual por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en nuestros territorios. El sistema interamericano de derechos humanos dio, de hecho, un impulso formidable en esta evolución al rechazar sistemáticamente las leyes de amnistía por tales violaciones y promover el derecho a la verdad y el deber de juzgar. La región de América Latina y el Caribe tuvo también un rol crucial en la promoción de la creación de la Corte Penal Internacional y continúa siendo hoy una de las regiones que más apoyo le brinda. Casi todos nuestros países han ratificado el Estatuto de Roma y esperamos que pronto se vayan sumando los 6 países que aún no lo han hecho. Los esfuerzos destinados a promover la investigación y enjuiciamiento de los autores de las graves violaciones de derechos humanos a nivel nacional, a través de procesos justos y equitativos, es una directa contribución a las tareas de la Corte. Dicha contribución ha sido concebida sobre la base del principio de complementariedad, ya que debemos recordar que no todas las violaciones de derechos humanos, por muy graves que éstas sean, constituyen crímenes internacionales, y aún más, no necesariamente constituyen crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Algunas de ellas pueden ser efectivamente juzgadas solo a nivel nacional. La Corte, en efecto, tiene competencia para juzgar solo los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. A la fecha, estos son el crimen de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Como destacó el magistrado Camilo Montoya, la Corte aún no tiene jurisdicción para perseguir el crimen de agresión, aun cuando ha sido ya definido y reconocido como parte de la competencia de la Corte aún no se ha activado. Lo que determinará que un acto se enmarque dentro de unas categorías es principalmente el contexto en que dichos actos se cometen. Y también, como lo destacó el magistrado Montoya, para la configuración y prueba de la existencia del contexto, los parámetros son bastante exigentes, por lo que solo las acciones más graves, aquellas más extremadamente graves, constituirán crímenes de competencia de la Corte. Además, sumemos a eso el hecho de que los crímenes solo pueden haberse cometido con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto para que la Corte tenga competencia. Por lo tanto, solo serán de competencia de la Corte crímenes cometidos con posterioridad al 1 de julio del año 2002 o la fecha posterior en la que el Estatuto ya entraba en vigencia para el Estado respectivo. Por último, los crímenes tienen que haberse cometido en el territorio o por un nacional de un Estado parte. Lamentablemente, en este caso, la nacionalidad de las víctimas no activa la jurisdicción de la Corte. No es relevante para esto. La Corte solo tendrá competencia para investigar y juzgar crímenes cometidos fuera del territorio de un Estado parte o por nacionales de un Estado que no es parte del Estatuto, en el caso extremo y excepcional en el que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actuando conforme al capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, refiera la situación al fiscal de la Corte. En consecuencia, la Corte tiene competencia solo para investigar y juzgar un número muy limitado de violaciones de derechos y garantías fundamentales. Pero aún respecto de aquellos actos que sí quedan comprendidos en la competencia material, temporal, territorial y o personal de la Corte, los Estados continúan teniendo primacía para investigar y juzgar. En efecto, el pilar fundamental y garante de la existencia, permanencia y éxito del sistema creado por el Estatuto de Roma es el principio de complementariedad.
El principio de complementariedad, en efecto, tiene una doble función. Por una parte, resguardar la facultad punitiva soberana de los Estados, y por la otra, asegurar que los crímenes de competencia de la Corte no permanezcan impunes. De acuerdo al sistema de complementariedad, la Corte no fue creada para reemplazar las jurisdicciones nacionales. Esto es algo muy importante. La Corte no fue creada para reemplazar las jurisdicciones nacionales, ni para competir con las jurisdicciones nacionales en la persecución de los crímenes internacionales. La Corte Penal Internacional es un organismo de última ratio, destinada a intervenir solo en aquellos casos en que existe total inactividad a nivel nacional o, cuando existe actividad, cuando los Estados no llevan adelante procesos genuinos por falta de capacidad o falta de voluntad. Solo en aquellos casos extremos la Corte estará facultada para intervenir. Pero aún en las situaciones en las que la Corte interviene, dado su carácter global, la Corte solamente puede investigar y juzgar un número muy limitado de perpetradores, por cierto. Se enfoca preferentemente en aquellos con mayor responsabilidad por los crímenes. Por ello, la actuación de los sistemas nacionales es siempre necesaria y fundamental para reducir la brecha de impunidad en situaciones de delitos masivos. La Corte necesita de los sistemas de justicia penal nacional para poder cumplir eficazmente su mandato. Como también destacó el magistrado Montoya, es muy importante que la promoción de la investigación y persecución de los crímenes de competencia de la Corte a nivel nacional es esencial para la eficacia y éxito del sistema de justicia penal global, internacional y nacional, que es uno de los grandes desafíos que nos toca enfrentar. El segundo y crucial desafío que enfrentan los tribunales nacionales e internacionales, y sin lugar a dudas también la Corte Penal Internacional, es asegurar y preservar su legitimidad. Entre las numerosas definiciones e interpretaciones de la legitimidad, nos referimos aquí a la entendida como la percepción generalizada de que la Corte en cuestión está justificada para actuar y que sus acciones son deseables, correctas y apropiadas en un contexto particular. Dicha legitimidad es una condición esencial para las instituciones judiciales en general y para los mecanismos jurídicos aplicados en situaciones de crisis en particular. Los tribunales domésticos están efectivamente más cerca de las poblaciones afectadas y por lo mismo se encuentran sin duda mejor equipados para acceder a los sospechosos, las pruebas y las víctimas y comprender de mejor manera el contexto en el que se produjeron los crímenes. En cambio, los tribunales internacionales, que por definición se encuentran separados de los sistemas nacionales específicos, deben permanentemente luchar por obtener legitimidad y comprensión por parte de las sociedades involucradas. En efecto, la labor de supervisión, investigación, juzgamiento y sanción por mecanismos internacionales no siempre es comprendida y muchas veces es resistida tanto por los Estados como por los individuos afectados, incluyendo, por cierto, aquellos considerados responsables de las violaciones, pero incluso en algunos casos por las víctimas. Desempeñar el mandato con independencia, imparcialidad y credibilidad es un desafío para cualquier mecanismo internacional, ya que estos dependen de la cooperación de actores externos para desarrollar su labor. Nuevamente, como el magistrado Montoya destacaba, particularmente los tribunales penales internacionales dependen casi exclusivamente de los Estados, de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de la sociedad civil para poder investigar los hechos, obtener las pruebas necesarias, obtener la comparecencia de testigos, arrestar a los sospechosos, juzgar a los acusados, ejecutar las sentencias de los condenados y reparar las víctimas. La Corte Penal Internacional, como otros tribunales internacionales, no tiene su propia policía, no tiene el poder de entrar a un país, arrestar a un sujeto o ordenarle a las víctimas que comparezcan, ordenar a los testigos que presten testimonio. La Corte necesita de la cooperación internacional para poder cumplir con su mandato. Tal dependencia, por cierto, es aún más notoria en el caso de la Corte Penal Internacional, que a diferencia de los tribunales ad hoc que la precedieron, el Tribunal para la ex-Yugoslavia, el Tribunal para Ruanda, la Corte Penal Internacional no fue creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como les decía anteriormente, la Corte es completamente independiente de las Naciones Unidas. Nosotros no contamos con el apoyo ni con el respaldo de las Naciones Unidas de manera permanente. Además, la Corte, a diferencia de los tribunales ad hoc, que fueron creados para lidiar con una situación
específica, claramente delimitada, o sea, a priori ya se sabía cuál era el marco de jurisdicción de estos tribunales, la Corte tiene competencia abierta para juzgar e investigar atrocidades cometidas prácticamente en cualquier lugar del planeta a partir del 1 de julio del año 2002. ¿Dónde investigar y a quiénes juzgar? Son probablemente las dos interrogantes más importantes que debe responder la Corte. De lo acertado de las respuestas depende en gran medida su legitimidad y con ella su aptitud para consolidar vínculos con la comunidad internacional y las poblaciones afectadas y, en consecuencia, obtener cooperación. La experiencia de los primeros 15 años de existencia de la Corte demuestra las dificultades que plantean las decisiones de selección de situaciones a investigar y de casos a juzgar, con independencia del mecanismo de activación que sirva de base a la decisión del fiscal. Como se sabe, la competencia de la Corte puede activarse solo de tres maneras: por la remisión de una situación por parte de un Estado parte, por la remisión de una situación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por iniciativa propia de la Corte en la que el fiscal requiere autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar una investigación. La Corte ya ha utilizado todos estos mecanismos. En efecto, a la fecha existen 3 situaciones cerradas con decisión de no investigar en Honduras, Corea del Sur y Venezuela, 10 situaciones bajo examen preliminar en Afganistán, Burundi, Colombia, Gabón, Guinea, Irak, por los crímenes que se alegan haber cometido por los británicos, Nigeria, Palestina, Comoras y Ucrania. 10 situaciones de crisis sometidas a investigación: Uganda, la República Democrática del Congo, la República Central Africana, por la cual hay 2 investigaciones abiertas, y Mali, todas ellas abiertas por autorremisión de los mismos estados donde los crímenes se cometieron. Después tenemos Sudán y Libia, que fueron abiertas por remisión por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por último, Kenia, Costa de Marfil y Georgia, que fueron abiertas ex oficio por la Corte. De estas 10 situaciones que se encuentran actualmente bajo investigación, la Corte ha iniciado a la fecha 27 casos en contra de 42 sospechosos. La concentración de investigaciones y enjuiciamientos por parte de la Corte, particularmente de manera exclusiva en África, hasta la reciente autorización de Georgia, afectó, de hecho, la percepción externa de la Corte. Los críticos no tomaron en cuenta, en todo caso, que la mayor parte de las investigaciones en África fueron iniciadas como consecuencia de la remisión de las situaciones, ya sea por parte de los propios estados donde los crímenes se estaban cometiendo o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por tanto, no es que la Corte haya decidido intervenir en África, han sido los propios estados y el Consejo que le ha pedido a la Corte, por favor, hágase cargo de la situación en África. ¿Por qué algunas situaciones y no otras? Son una de las preguntas. ¿Por qué algunos casos y no otros? Bueno, dado su carácter general y permanente, es inevitable que con el correr del tiempo la Corte intervendrá en situaciones cometidas en otros lugares del mundo. Como les decía, la Corte es solo una quinceañera, solo tiene 15 años de vigencia y ya tenemos 10 situaciones contra 42 sospechosos iniciadas. Sin embargo, debe destacarse que la Corte Penal Internacional tiene una vocación global, pero por supuesto, como ustedes saben, no cuenta aún con participación universal. El Estatuto de Roma cuenta hoy, como les comentaba antes, con 124 ratificaciones, por lo que quedan aún alrededor de 70 países por ratificar. La falta de universalidad del tratado impide que la Corte pueda intervenir en todas las situaciones que lo justifiquen, lo que genera inevitablemente percepciones erradas sobre la selección de situaciones. Por ello, promover un mayor conocimiento del marco y la forma en la que se activa la jurisdicción de la Corte y, sin lugar a dudas, fomentar el aumento del número de ratificaciones es fundamental para reforzar la legitimidad de la Corte Penal Internacional en un mundo global. El tercer desafío, la eficiencia y la eficacia. La Corte también comparte el reto fundamental que tienen otros tribunales internacionales, nacionales y regionales: hacer más con menos. La mayoría de las cortes se enfrentan a la discrepancia entre una fuerte carga de trabajo y recursos limitados. Todas ellas deben lograr impartir justicia de alta calidad, con celeridad y buena gobernanza, y no siempre es fácil equilibrar estos objetivos. La Corte Penal Internacional ciertamente no es una excepción en este caso. Durante los últimos años, y esto especialmente debido al impulso promovido por su actual presidencia, se han implementado diversas medidas para aumentar la eficacia y efectividad de la Corte Penal Internacional. En lo que respecta a la labor judicial,
desde hace ya 3 años, los jueces han aunado fuerzas para identificar las buenas prácticas judiciales desarrolladas durante los primeros 12 años de labor judicial en las distintas etapas del proceso ante la Corte. Los jueces reconocieron que la independencia judicial no es incompatible con la posibilidad de intercambiar opiniones en temas de derecho sustantivo y procesal con sus colegas de otras salas u otras divisiones, a fin de identificar respuestas comunes a los desafíos que enfrenta la Corte. Además, los jueces han propuesto y acordado ciertas enmiendas al marco jurídico, en las reglas de procedimiento de prueba y en el reglamento de la Corte, y han adoptado diversas medidas para mejorar los métodos de trabajo a nivel judicial. Yo, por ejemplo, estoy a cargo de un proyecto destinado exclusivamente a aumentar la eficacia y eficiencia de la Corte. Todo lo anterior con el objeto de lograr una mayor eficacia y eficiencia por medio de medidas destinadas principalmente a aumentar la celeridad de los procedimientos judiciales. La Corte Penal Internacional ha reconocido que impartir justicia de alta calidad de manera expedita es imprescindible para mantener y fortalecer la credibilidad de la institución y con ella la confianza y cooperación de la comunidad global. Antes de concluir, permítanme subrayar la importancia que tienen estos diálogos para el desarrollo de la justicia penal internacional. Muchas gracias por su atención.